Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este video donde vamos a desentrañar una de las historias de amor más famosas y controvertidas del espectáculo latino. Hoy hablaremos de Manuel Mijares, de Lucero y del silencio que, después de décadas, finalmente comenzó a romperse. Lo que parecía un cuento de hadas escondía verdades incómodas que muy pocos conocían. Esta no es la historia que creíste saber. Durante años, Manuel Mijares y Lucero fueron presentados como la pareja perfecta del entretenimiento mexicano. Sus apariciones públicas, sus sonrisas impecables y la forma en que hablaban el uno del otro construyeron una imagen casi intocable. Para millones de personas, ellos representaban la prueba de que el amor verdadero podía sobrevivir a la fama, a la presión mediática y al paso del tiempo. Pero mientras el público aplaudía, tras bambalinas se acumulaban silencios, sacrificios y decisiones que jamás se dijeron frente a una cámara. Gracias por ver este video y suscribirte al canal para apoyarnos y darnos más motivación para seguir creando contenidos como este. A sus 67 años, Mijares comenzó a mirar hacia atrás con una perspectiva muy distinta. Ya no habla como el joven enamorado ni como el esposo que defendía su matrimonio frente a los micrófonos, sino como un hombre que ha vivido, perdido y aprendido. Sus palabras recientes no son explosivas por lo que gritan, sino por lo que sugieren, por todo aquello que durante años prefirió callar para proteger una historia que ya se estaba resquebrajando desde dentro. Para entender por qué esta relación terminó de la manera en que lo hizo, primero hay que regresar al origen, mucho antes del matrimonio, antes de la fama compartida y antes de que sus nombres se convirtieran en sinónimo de romance. Porque ninguna historia se rompe de un día para otro, y la de ellos comenzó a construirse en mundos muy distintos, con tiempos, ritmos y expectativas que nunca estuvieron completamente alineados. Antes de que sus caminos se cruzaran de manera definitiva, Manuel Mijares y Lucero ya vivían realidades completamente distintas dentro del mismo mundo del espectáculo. Mijares había comenzado su carrera a inicios de los años 80, forjándose paso con disciplina, constancia y una imagen de cantante serio, enfocado en la música. Desde muy temprano se ganó el respeto de la industria por su voz potente y su profesionalismo, convirtiéndose en uno de los intérpretes más sólidos del pop latino de su generación. Su ascenso no fue producto del escándalo ni de estrategias mediáticas, sino de años de trabajo continuo, festivales, presentaciones y grabaciones que lo posicionaron como un artista confiable. Para cuando su nombre ya sonaba con fuerza en México, Centroamérica y Sudamérica, Mijares había aprendido a convivir con la presión del éxito y con las exigencias de una carrera que no perdona errores ni pausas prolongadas. Lucero, en cambio, creció bajo los reflectores. Desde niña fue una figura querida por el público, acostumbrada a los foros de televisión, a las cámaras y a una exposición constante que moldeó su carácter desde muy temprano. No solo cantaba, también actuaba. Conducía programas y protagonizaba historias que millones de familias seguían noche tras noche. Mientras Mijares construía su carrera paso a paso, Lucero ya era un fenómeno mediático antes de alcanzar la adultez. Esa diferencia marcó profundamente la forma en que ambos entendían el éxito y la vida personal. Para Lucero, la fama era parte natural de su día a día, algo con lo que había aprendido a convivir desde la infancia. Para Mijares, en cambio, el reconocimiento había llegado después de años de esfuerzo y seguía siendo algo que se debía administrar con cuidado. Dos visiones distintas que, aunque parecían complementarse, también escondían tensiones silenciosas. Cuando se conocieron por primera vez en un proyecto profesional, la química fue evidente, pero el momento no era el adecuado. Ella apenas comenzaba a definir su identidad como mujer y artista adulta, mientras él ya tenía una trayectoria consolidada y una madurez emocional muy distinta. Tras aquel primer encuentro, cada uno siguió su camino,
sin imaginar que años después el destino los volvería a colocar frente a frente en circunstancias completamente diferentes. Ese reencuentro no fue casual ni inmediato. Llegó cuando ambos estaban en puntos clave de sus vidas, con expectativas claras y con la sensación de que algo importante podía surgir. Sin embargo, desde ese instante también se sembraron las primeras diferencias que, aunque invisibles para el público, comenzarían a pesar con el paso del tiempo. La historia que estaba por comenzar no solo sería una de amor, sino también de contrastes profundos entre dos mundos que nunca terminaron de encajar del todo. El verdadero inicio de su historia de amor ocurrió cuando el tiempo ya había hecho su trabajo. Años después de aquel primer encuentro, Manuel Mijares y Lucero volvieron a coincidir en un evento de la industria. Y esta vez nada fue igual. Ella ya no era la adolescente que daba sus primeros pasos, sino una mujer segura, con una carrera sólida y una imagen pública perfectamente construida. Él, por su parte, vio en ese reencuentro una oportunidad que no estaba dispuesto a dejar pasar. Mijares decidió cortejarla con paciencia y determinación. No fue una conquista rápida ni sencilla, sino un proceso largo en el que insistió, esperó y se adaptó a los tiempos de Lucero. Con el paso de los meses, ese acercamiento constante terminó convirtiéndose en una relación formal que se extendió durante varios años. Para el público, era la confirmación de un romance elegante, discreto y aparentemente muy bien equilibrado. Cuando finalmente anunciaron su compromiso, la noticia fue recibida como un acontecimiento nacional. La boda no solo unió a dos artistas, sino a dos imperios mediáticos. La ceremonia fue transmitida, comentada y celebrada como si se tratara de un evento histórico. Para millones de personas, ese matrimonio simbolizaba el triunfo del amor verdadero en un mundo dominado por escándalos y relaciones fugaces durante los primeros años. La imagen que proyectaban parecía inquebrantable. Compartían apariciones públicas cuidadosamente calculadas, declaraciones afectuosas y una narrativa de estabilidad que reforzaba la idea de un matrimonio. El nacimiento de su primer hijo reforzó aún más esa percepción, consolidando ante los ojos del público la imagen de una familia perfecta. Sin embargo, detrás de esa fachada comenzaban a aparecer las primeras grietas. La convivencia bajo el escrutinio constante de la prensa, las agendas saturadas y la presión de mantener dos carreras exitosas empezaron a cobrar factura. Aunque nunca lo admitían abiertamente, ambos reconocían en privado que el matrimonio no siempre era tan idílico como se mostraba en televisión. Aún así, decidieron seguir adelante, convencidos de que el amor y el compromiso podían superar cualquier obstáculo. El nacimiento de su segunda hija fue presentado como una nueva etapa de felicidad y unión. Pero mientras el público celebraba, las exigencias emocionales y profesionales continuaban acumulándose, preparando el terreno para conflictos que, con el tiempo, ya no podrían ocultarse. Lo que parecía una historia destinada a durar para siempre comenzaba a transformarse lentamente en una lucha silenciosa por mantener una imagen que ya no reflejaba la realidad completa de su relación. Con el paso de los años, la presión mediática comenzó a volverse asfixiante. Cada gesto, cada ausencia y cada proyecto individual era analizado como una posible señal de crisis. Los rumores dejaron de ser ocasionales y se transformaron en una constante que acompañaba cada aparición pública de la pareja. Aunque ambos insistían en que todo estaba bien, el desgaste emocional ya era evidente. Las agendas profesionales jugaron un papel determinante. Lucero continuaba protagonizando proyectos de gran exposición, mientras Mijares mantenía una intensa actividad musical que lo obligaba a pasar largas temporadas fuera de casa. Esa distancia, aunque justificada por el trabajo, fue abriendo espacios de incomunicación que ningún comunicado oficial podía disimular. En privado, comenzaron a surgir desacuerdos que no tenían que ver con una sola causa,
sino con la acumulación de pequeñas tensiones nunca resueltas. La forma de enfrentar la fama, las decisiones familiares y la influencia de personas cercanas se convirtieron en temas cada vez más delicados. Lo que antes se resolvía con diálogo empezó a convertirse en silencios prolongados. Mientras tanto, la prensa intensificaba la narrativa del conflicto. Cualquier rumor era amplificado, cualquier fotografía fuera de contexto se convertía en prueba de una supuesta ruptura inminente. Amigos cercanos salían ocasionalmente a desmentir versiones, pero el daño ya estaba hecho. La imagen de la pareja perfecta comenzaba a resquebrajarse ante la opinión pública. A pesar de todo, ambos hicieron esfuerzos visibles por demostrar unidad. Apariciones sorpresa, gestos afectuosos en conciertos y declaraciones tranquilizadoras buscaban frenar la avalancha de especulaciones. Sin embargo, esos intentos también revelaban algo más profundo. La necesidad constante de convencer a los demás de una estabilidad que ya no se sentía natural. Con el tiempo, la distancia emocional se volvió imposible de ignorar. Lo que alguna vez fue complicidad se transformó en una convivencia sostenida más por el compromiso que por la ilusión. El matrimonio seguía en pie. Pero la pregunta ya no era si existían problemas, sino cuánto tiempo más podrían seguir ocultándolos antes de que la verdad saliera a la luz. El punto de quiebre llegó cuando los rumores dejaron de ser simples especulaciones y comenzaron a adquirir forma de versiones cada vez más concretas. La idea de una separación ya no sonaba descabellada, sino inevitable, aunque públicamente seguían negándolo. En el entorno cercano de la pareja se sabía que la relación atravesaba una de sus etapas más frágiles. La situación se volvió aún más tensa cuando comenzaron a surgir señalamientos desde el círculo familiar. Las declaraciones indirectas, los silencios estratégicos y las filtraciones a ciertos medios alimentaron una narrativa de conflicto que ya no podía controlarse. De pronto, la historia dejó de centrarse solo en dos artistas y se amplió a un entramado de opiniones, reproches y versiones encontradas. Cuando finalmente se anunció la separación, el impacto fue inmediato. Para muchos fue una sorpresa, para otros la confirmación de lo que llevaban años sospechando. El comunicado oficial fue breve y medido, evitando detalles y apelando al respeto mutuo y al bienestar de sus hijos. Sin embargo, esa salida elegante no logró contener la avalancha de interpretaciones que siguieron. En los meses posteriores, surgieron acusaciones que tensaron aún más la relación entre ambas familias. Algunas versiones apuntaban a una ruptura llena de reproches. Otras hablaban de decisiones tomadas mucho antes pero mantenidas en silencio para proteger carreras e imágenes públicas. Cada nueva declaración parecía contradecir a la anterior, dejando al público atrapado entre relatos incompletos y verdades a medias, a pesar del ruido mediático. Mijares optó por una postura más reservada. Lejos de alimentar el escándalo, se centró en defender la figura de la madre de sus hijos y en recalcar que, más allá del divorcio, existía un vínculo que no podía romperse. Esa actitud contrastó con la dureza de algunas declaraciones externas, profundizando la sensación de que la separación había sido mucho más compleja de lo que se admitía oficialmente. Lo que quedó claro fue que el final del matrimonio no fue producto de un solo acontecimiento, sino el resultado de años de desgaste, diferencias acumuladas y presiones constantes. La historia de amor que alguna vez fue celebrada como perfecta se transformó en un ejemplo de cómo incluso las relaciones más admiradas pueden quebrarse en silencio. Con el paso del tiempo, la narrativa alrededor de Manuel Mijares y Lucero comenzó a transformarse. Lejos del escándalo inicial, ambos optaron por construir una nueva dinámica basada en el respeto, la madurez y un objetivo común: proteger a sus hijos. Lo que en su momento fue presentado como una ruptura dolorosa terminó evolucionando hacia una relación inesperadamente cercana y funcional. Mijares, ya en una etapa más reflexiva de su vida,
ha reconocido que la separación le permitió ver con mayor claridad lo que realmente importaba. Más allá del matrimonio fallido, entendió que el vínculo como padres y como compañeros de vida en otro sentido era irrompible. Sus declaraciones en años recientes no buscan reabrir heridas, sino explicar cómo dos personas pueden dejar de ser pareja sin convertirse en enemigos. La decisión de vivir cerca, de compartir tiempo familiar y de colaborar profesionalmente sorprendió a muchos. Para el público, resultaba difícil comprender cómo una pareja divorciada podía mostrarse más unida que cuando estaba casada. Sin embargo, para ellos, esa cercanía fue una forma de sanar, de corregir errores del pasado y de ofrecer estabilidad emocional a sus hijos. Lucero, por su parte, ha sido clara al afirmar que no existe intención alguna de retomar una relación romántica. Desde su perspectiva, ambos son personas distintas a las que se enamoraron décadas atrás. El proyecto de vida cambió, las prioridades se redefinieron y el amor se transformó en algo diferente. Menos idealizado, pero más real y sólido. Hoy, la historia de Mijares y Lucero ya no se cuenta como un cuento de hadas roto, sino como una lección de madurez emocional. Demuestra que el final de un matrimonio no necesariamente implica el final del respeto, del cariño ni de la colaboración. Para muchos, su relación actual es incluso más sincera que la que mostraron frente a las cámaras durante años. A sus 67 años, el silencio que Mijares decidió romper no busca culpables ni revanchas. Es, más bien, el testimonio de alguien que entendió que algunas historias no fracasan, simplemente se transforman. Y quizá, en esa transformación, encontraron una forma de vínculo más honesta que la que alguna vez intentaron sostener como esposos.